días. Entonces, continuando con la revisión de los antibióticos, hoy vamos a ver la vancomicina desde pues, un enfoque farmacológico a la clínica. Vamos a empezar primero con la farmacodinamia, hablando de la estructura molecular de la vancomicina, que su nombre viene del inglés vanquish, que significa vencer, y como vemos en la estructura, es un polipéptido, está conformado por demasiados grupos. De aquí es importante resaltar que vemos que tiene 3 anillos de fenilglicina y al ser glicopéptido va a tener pues un grupo de glucosa asociado. Debido a que es una molécula tan grande, pues tiene un peso molecular de 1448 Daltons, que vamos a ver que tiene importancia en cuanto a su mecanismo de acción, ya que este péptido, como sabemos, las gram negativas tienen su peptidoglicano protegido por una membrana y es necesario que la molécula pase completa para que tenga su acción, y en las gram negativas no va a suceder, también asociado al peso pues de la molécula. En cuanto al mecanismo de acción, debemos recordar que lo que hace es modificar la pared pues de la bacteria, y es importante porque su estructura es un análogo de la glucopeptidosintasa y se va a unir a través de puentes de hidrógeno, entonces va a tener, digamos que unos enlaces fuertes, como sabemos, a los residuos de alanina, como vemos en la imagen, en los dos extremos pues terminales del peptidoglicano, que va a impedir que se ocurra tanto la transpeptidación como la transglicolación, por lo que no se va a formar la pared de peptidoglicano. También se ha visto que al no formarse la pared, se va a alterar pues, la permeabilidad de la membrana, y eso va a impedir que se haga una correcta síntesis del DNA. También se ha hablado que tiene ese mecanismo la vancomicina. Pues precisamente por estos puentes de hidrógeno, la vancomicina va a ser bactericida, aunque se ha visto que los enterococos puede ser bacteriostático. Hablando un poco de ese espectro de acción que ya vamos a profundizar, pues como dije, solo va a actuar principalmente sobre gram positivos, debido a que no va a cruzar a gram negativos, y también tiene una importante acción para el Clostridium difficile, que ya vamos a ver más adelante. Continuando, es importante entender que para que los medicamentos atraviesen pues, las membranas celulares, va a depender del tipo de unión, que en este caso son puentes de hidrógeno. Si el medicamento es una base o un ácido, el pK sub A, que es la constante de disociación según el medio en el que esté la molécula y su carga, si es apolar o no, y el pH del medio. Es importante saber que cuando los antibióticos pues tienen una carga eléctrica, es decir, están ionizados, son polares, no van a poder difundir a través de la membrana celular, mientras que si no está ionizado, digamos que no está completo, pues se va a repeler y pues no va a difundir a través de las membranas celulares. En cuanto a la vancomicina, es un ácido débil, tiene un pK pues ácido de 2.66. ¿Y esto qué significa? Que él va a estar no ionizado en tejidos con un pH ácido, mientras que se va a ionizar a medida que los tejidos van teniendo pues un pH superior al de la propia vancomicina, lo que vendría pues siendo la trampa iónica, porque digamos que no se va a poder salir de la célula de la bacteria cuando el pH es mucho más base respecto a él, porque pues va a quedar no ionizada y no va a ser capaz de atravesar las membranas. En cuanto a la farmacocinética, es importante saber que va a depender, como vimos, del pH del medio, del tamaño molecular, de la concentración, de la unión a proteínas que tenga el antibiótico y la perfusión también de los tejidos. En cuanto a la vancomicina, tenemos que tiene una mínima absorción oral. Sin embargo, su única indicación oral es cuando queremos tratar algo gastrointestinal, es decir, que tenga efecto local, que es lo que vemos con la colitis con el Clostridium difficile. En cuanto a la distribución, tenemos que tiene una moderada unión a proteínas del 50% y tiene un volumen de distribución aparente bastante alto, que habla desde 0,4 a 1 litro kilogramo. Y su vida media también es elevada de 6 a 12 horas. En cuanto al metabolismo, se ha detectado que llega a tener niveles
en tejido hepático a las 24 horas. Sin embargo, la vancomicina en su 90% se va a excretar por vía renal sin modificaciones, por lo que la tasa de filtración va a ser lo más importante para evaluar el clearance pues, de la vancomicina. Y digamos que el vancomicina tener un volumen de distribución alto, teniendo una adecuada penetración a la mayoría de los fluidos y tejidos del cuerpo, líquido sinovial, acítico, pericárdico, pleura. Sin embargo, los estudios que se han hecho con la vancomicina están asociados a la inflamación, penetra mejor al sistema nervioso central cuando, por ejemplo, pues están las meninges infectadas. Por eso la vancomicina en bacteremia o sepsis suele ser buena porque pues tiene un volumen de distribución alto y pues lo que vimos de su pH ácido también que pues va a atravesar más fácilmente las membranas. La vancomicina tiene, es muy importante saber su relación PK-PD porque va a ser un medicamento concentración y tiempo dependiente, es decir, depende del área bajo la curva sobre la MIC. Esto es importante debido a que debemos tener tanto niveles elevados como que sea prolongado en el tiempo pues esos niveles. La vancomicina, como vimos, tenía una vida media larga al ser mayor de 4 horas, por lo que su efecto estacionario se va a demorar en alcanzar y para eso lo que tenemos que hacer, la vancomicina suele darse una dosis de carga para lograr esa concentración, ya que depende de las dos cosas. Es importante que el área bajo la curva sobre la MIC para la vancomicina para que tenga un efecto debe ser de 400 a 600 miligramos hora litro. Como vimos, la absorción no es oral, entonces siempre tenemos que darlo intravenoso, a menos que queramos el efecto gástrico. La distribución, como vimos, tenemos que tener una dosis de carga para alcanzar las concentraciones y la vancomicina se puede dar en infusión continua o eso es intermitente para mantener esos niveles sobre el tiempo. Asimismo, el metabolismo es importante ya que los pacientes con insuficiencia hepática parece que pues se alarga el tiempo de vida media porque no van a metabolizar bien el medicamento y en falla renal es muy importante ajustar el medicamento ya siendo aumentando el intervalo de la dosis, sin embargo la vida media de la vancomicina ya es demasiado larga y como vimos tenemos que mantenerla en el tiempo, también se puede bajar la dosis. Aquí es importante que la vancomicina siempre se dé según el peso del paciente y según los niveles en sangre que vayamos tomando si se tiene la posibilidad para asegurar ese tiempo y concentración pues durante el tiempo. La dosis de carga se puede dar de 20 a 35 miligramos kilogramo y se puede dar, como dijimos, de una infusión intermitente o continua y siempre ajustar a la tasa de filtración glomerular porque la vancomicina, su clearance y su volumen de distribución van a verse afectados principalmente por la edad, la tasa de filtración y el peso. La edad, ¿por qué? Porque los adultos mayores van a tener generalmente un volumen de distribución elevado en su fisiología y probablemente asociado a pues una disminución en la eliminación por alteración pues del riñón y lo que debemos de hacer con la vancomicina es disminuir la dosis y siempre estarla ajustando al peso. Lo mismo sucede con los pacientes con obesidad debido a que tienen tanto tejido adiposo y la vancomicina tiene un volumen de distribución alto, entonces va a alcanzarlo rápidamente. Entonces se necesita disminuir las dosis y siempre ajustar el peso porque también puede que nos quedemos subterapéuticos. Las pacientes embarazadas en su fisiología por la sobrecarga que tienen van a tener un aumento en el volumen de distribución y en la alimentación, por lo que también en ellas tendríamos que aumentar la dosis posiblemente. En cuanto a gestión de riesgo, las indicaciones aprobadas para Colombia va a ser según la clínica y resistencia de los pacientes, pero principalmente es para infecciones potencialmente letales, cocos gram positivos, meticilino resistentes o cuando haya una falla terapéutica, pues a unos antibióticos menos tóxicos.
Principalmente las indicaciones son bacteremia, endocarditis, neumonía, celulitis, osteomielitis y como vimos pues colitis por Clostridium difficile de vía oral para su acción gástrica. La vancomicina tiene interacciones con anestésicos ya que pueden aumentar la depresión miocárdica. En niños con mayor puede aumentar la probabilidad de generar eritema. Es importante que ya sabemos que la vancomicina es nefrotóxica, entonces si la asociamos con aminoglucósidos va a ser pues mucho más nefrotóxico. Y cuando la solución tiene un pH muy bajo o no está bien, digamos, la cadena de manejo de la vancomicina puede descomponer también otros fármacos y precipitarlos, entonces se debe administrar sola. Bueno, aquí no se ve bien, pero entre las reacciones adversas que tenemos con la vancomicina, tenemos las primeras que son asociadas a la velocidad de infusión, que era el que se conocía anteriormente como el síndrome de hombre rojo. En este caso, lo que tenemos que hacer es detener la infusión, controlar los síntomas si el paciente pues tiene una sintomatología bastante fuerte, con antihistamínicos puede darse, y esperamos 4 horas hasta que resuelvan a ver cómo siguió la evolución del paciente y se puede reiniciar la infusión a menor velocidad. También tenemos las reacciones adversas relacionadas a la dosis, que son dos principalmente, como vimos, la nefrotoxicidad, pues debido a que siempre debe estar ajustada a la tasa, a la edad y pues al peso. Siempre debemos hacerlo por peso y según la tasa de filtración. Si ya el paciente tiene enfermedad renal crónica o va con deterioro de la función renal, es mejor suspenderla y cambiarla. Cuando vemos que va disminuyendo el 20% pues, de esa creatinina. Y es importante recordar que la nefrotoxicidad asociada a vancomicina es autolimitada e irreversible. Mientras que la toxicidad, que también se ha visto que está asociada a dosis por un daño directo al nervio auditivo, sí es un proceso irreversible. Y también tenemos las reacciones adversas asociadas a la hipersensibilidad, ya sea dada por anafilaxia o diferentes farmacodermias como el DRESS, el NET, el Steven Johnson. Y lo importante ahí es hacer suspensión del medicamento, hacer un control sintomático. También puede darse antihistamínicos, en el caso de un DRESS, dar corticoides y pues mantener la hidratación del paciente es muy importante. Asimismo, a nivel sanguíneo, la vancomicina pues puede causar neutropenia transitoria.